Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, un feliz aniversario. El aniversario 49 de dos hijas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nacieron en aquellos años, en los 70, como colegios universitarios, pero hoy en día son dos universidades, la UAS Barahona y la UAS San Francisco de Macorís. Y tenemos unos distinguidos invitados para hablarnos de esta historia tan interesante y de tantos aportes. Tenemos al profesor Miguel Medina Liriano aquí a mi derecha, director de la UAS San Francisco de Macorís. Y aquí a mi izquierda tenemos al profesor Manuel Antonio de la Cruz Fernández, director de la UAS Barahona. Y más allá también al profesor Juan Tomás Olivero, que también es profesor tanto de la UAS Santo Domingo como de la UAS Barahona. Y creo que de San Francisco también de vez en cuando. No, bueno, ya lo tendremos por allá. De los centros, o sea que la conoce muy bien. Vamos ahora a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, distinguidos profesores, vamos a ver, se me ocurre preguntarles, como pregunta inicial, ¿dónde estaban todos y cada uno de ustedes en el año 1970? Vamos a ver el profesor Miguel Ángel Medina Liriano, director de la UAS San Francisco. Bien, gracias. En el año 1970 yo residía en Salcedo y estaba involucrado en las grandes movilizaciones que se desarrollaban en ese momento en la lucha por el $500,000 para la UAS, lucha que se inició en el 1969, y en San Francisco de Macorís se desarrollaba una gran lucha. Como teníamos una participación de la militancia revolucionaria, pues vivimos el momento desde el municipio de Salcedo, de la provincia de Hermanas Mirabal, en que San Francisco de Macorís libraba una gran lucha para que se estableciera el CURNE, Centro Universitario Regional del Nordeste, en esa ciudad y no en La Vega como originalmente se pretendía. Yo recuerdo la consigna, yo era niño, eso sí que será así, el Colegio Macorís. Así era que gritaban mis hermanos y otros amigos, que recuerdo muy bien. Vamos a ver al profesor Manuel Antonio de la Cruz Fernández, director de la UAS Barahona. ¿Dónde estaba usted? Bueno, yo, a diferencia del colega que acaba de manifestar que ya él era parte de esos movimientos que estaban orientados a conquistar, a arrebatar ese $500,000 para la UAS, yo era bastante niño. Yo no tenía ni siquiera todavía la posibilidad de estar en la escuela inicial, del nivel inicial, y estaba por ahí quizás con estos aprestos de hoy, guardadito, pero muy niño, muy niño. ¿Usted es de Barahona? De Barahona. Allá mismo en Barahona. Sí, oriundo de Barahona. Mi niñez la desarrollé en Barahona, un poco la adolescencia aquí en la ciudad capital, y luego retorno a Barahona y ahí me establezco hasta el día de hoy. Y el profesor Olivero, ¿dónde estaba usted? Usted siempre ha sido cabeza caliente, profesor. No tan caliente. No tan caliente. No tan caliente. Yo era sacristán de la parroquia Cristo Rey. ¿Y a qué edad?
Yo tenía 14 años. Pero en usted ese fue momento. precoz porque los sacristanes eran viejos antes. Oh, sí. No, en Barahona. En ese momento los de esa edad eran monaguillos. Era curioso que un padre que uno dice que está en la onda tradicional, todos los sacristanes de la parroquia Cristo Rey hasta el año 76, 76, 79, eran jóvenes que iban para la universidad y que salían de la escuela parroquial. Bien. Y yo estaba prácticamente, yo terminé mi bachillerato a los 16 años. Bien. En el Colegio Divina Pastora. Entonces cuando llega el centro Barahona en ese momento era curso que se iba a llamar, que se llamó. Sí, se llamó, no, era colegio regional. Uh-huh. Era colegio regional que se llama. Después pasaron el colegio a centros universitarios regionales. Bien. Que ahí es que donde adquiere el nombre de curso, pero en su etapa inicial es extensión UAS, colegio regional. Bueno, hay que recordar, porque hace muchos años, aparentemente no es nada, ¿verdad? Pues son 49. Sí. Que en esos años, el que no tenía la posibilidad de que sus padres, primero, o que le pagaran, si era de la zona del Cibao, la Ucamaima en Santiago, una universidad privada, o uno de esos institutos que había, como el ISA y eso, o enviarlo aquí a la capital, ya sea a la propia UAS o a la UMPU, no era tan fácil que un joven de provincia pudiera cruzar una carrera universitaria. Entonces la UAS, como ya comenzaba a masificarse, fue un acierto tratar de expandirla, de llevar la universidad a las regiones. Ahí es entonces que se establece en Barahona. En el sur no hubo un pugilato como hubo en el caso de Cibao entre dos ciudades. Sí, originalmente, incluso las pretensiones de las autoridades es que fuera Asua, más que pugilato. Pugilato se había con relación a San Juan. Sí. Entonces las opciones inmediatas eran o San Juan o Asua. Pero la disposición de la comunidad y los ciudadanos que se organizaron alrededor del comité para llevar la UAS, pues no se llamaba comité gestor, no, comité para llevar la UAS a Barahona, encabezado por Antonio Méndez, hizo que eso fuera en esa dirección, además de que Barahona puso todo a disposición a través de un ciudadano que se llamó don Luis del Monte y donó los terrenos, que es donde se construyó el Campus 2, pero era originalmente para construir la Universidad de Barahona, no ciudad universitaria, pues es un concepto moderno, la UAS en Barahona. Entonces eso garantizó que en vez de San Juan y que en vez de Asua, terminar en Barahona. Bueno, profesor Miguel Medina, ¿qué recuerda usted del impacto que tuvo? Después de esas luchas se logró que fuera en San Francisco el CURNE. El impacto que tuvo, porque yo sí recuerdo que no solo eran estudiantes de San Francisco de Macorís, iban de Salcedo, de La Vega, de Nagua. De todo el Cibao prácticamente. Santiago Rodríguez, de Mao, de Puerto Plata, Gaspar Hernández, Jarabacoa, Constanza. Por eso nosotros decimos que el CURNE, hoy UAS, Recinto San Francisco, es el padre de la educación superior a nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en toda la región del Cibao. Tuvo un impacto en cada una de las provincias de la región, desde Samaná, bueno, no puedo decir Montecristi, porque en mi experiencia conocí estudiantes de Santiago Rodríguez, pero de Dajabón, Montecristi. Yo sí recuerdo que los sábados, después que se comenzaron a impartir carreras, iba gente que viajaba de Puerto Plata, eso sí. De Puerto Plata, Gaspar Hernández, de Samaná. Y luego el CURNE parió hijos también. Bueno, tenía una extensión en Nagua originalmente y evolucionó a ser un centro universitario independiente, y ahora tenemos un nieto que es en Samaná, que hay una extensión de Nagua, y un recién nacido en Cotuí, donde se está estableciendo una extensión también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dependiente de la UAS. ¿Cuántos estudiantes tiene la UAS San Francisco en estos momentos?
17.545 matriculados en el grado, aproximadamente 500 cursando monográfico que todavía terminaron este semestre el programa ya, pero tienen que completar con el curso optativo de tesis o monográfico para graduarse en el mes de julio. 550 en el inglés de inmersión, que es un programa del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología conjuntamente con la UAS, y cerca de 500 estudiantes en el cuarto nivel, en el posgrado de maestrías y especialidades. Vamos a ver, y el curso, la UAS Barahona, voy a decir qué curso, me fui atrás. ¿Cuántos estudiantes tienen? Nosotros cerramos el semestre pasado, el 2018-2, con una matrícula de estudiantes inscritos de 13.180. Para este semestre, 2019-10, esa matrícula se disparó en 728 nuevos bachilleres, lo que significa que estamos rondando los 14.000 estudiantes. Al igual que en San Francisco, Barahona, podemos establecer que Barahona es el padre de la educación superior de la región Enriquillo. Hubo una Enriquillo abarca Barahona como provincia, la provincia de Independencia, Bauruco y Pedernales. Pero hubo un parte de la historia reciente. Nosotros recibíamos estudiantes de Asua. Una muy buena cantidad de estudiantes de Asua se desplazaba a Barahona. Bueno, esos estudiantes hoy, algunos, pero muy mínimos, se siguen desplazando, pero la gran cantidad está optando por irse a San Juan, que le queda un camino más corto hacia San Juan. Es lo que me han dicho algunos que han optado por San Juan y no así por Barahona. Pero tuvimos en esa parte histórica que una muy buena representación de los asuanos nos prefería a nosotros como en la oferta que dábamos y que damos de educación superior. Me gustaría que un profesor Olivero, que tiene tantos años de experiencia y que es un barahonero con mucha pasión por su provincia, me consta, porque no se ha despegado nunca. Barahonero militante. Exacto. ¿Cómo usted ha visto el impacto y la evolución que ha tenido Barahona a partir de la influencia de la UAS en Barahona? En primer lugar, Gustavo, como planteaba el maestro Miguel Medina, los centros nacen como centros regionales, cubren toda la región de jurisdicción en ese momento, que hoy tiene otra división. Y en el caso del sur pasaba que el centro universitario regional del suroeste cubría Asua, San Juan, Elías Piña. O sea, cubría mucho más que el suroeste. Todo, total. Porque la llegada del centro San Juan a la apertura que es en el 99, en el 1999, entonces San Juan cubre Asua y todo el resto de la parte de Elías Piña. Dividió la oferta. Dividió la oferta. Pero toda la parte oeste entonces de San Juan. Como se ve en la hoy historia. Hoy día, Asua no tiene. No tiene. No. Está luchando por una... Sí. Como se ve, y yo le he dicho a veces a los que más quiero, que luchan de cuál fue el primero, le digo, este no es un problema entre la Universidad San Marcos de Lima, la Universidad San Marcos y la Santo Tomás, que hoy es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo más hermoso de eso fue que fue un parto siameso, de siameses. En San Francisco y en Barahona. En San Francisco, porque la diferencia es yo como Franco Macorizano tenía el orgullo de que yo pensaba que... No día ni siquiera. Que la UAS San Francisco era la primera. Porque la otra cosa es que las condiciones en las que viajaban nuestros académicos hace 49 años eran mejores que las actuales. ¿Cómo así? Oh, claro. ¿En qué viajaban los profesores? En alas del Caribe. Era en avión que iban. Bueno, se iban a Barahona en el aeropuerto. Pues San Francisco se iban en una guagua de la UAS y también sí, pero se viajaba en las rutas también, comerciales, metro y esa cosa. Esa misma línea tenía no en San Francisco. Tenía San Francisco, tenía a Santiago y tenía Puerto Plata. Sí. Entonces los profesores también, porque era más
Y eso se lo aportaba la misma UAS. Primero, que era más seguro por razones políticas. Bueno, sí, porque eran momentos un poco difíciles. Porque las condiciones de la vía de tránsito era el mayor riesgo que tenía una persona que estuviera vinculado a la universidad con el aspecto que de seguridad. yo no sé si es una coincidencia histórica, ambas provincias eran de las más combativas en los 12 años. Exactamente, por eso es que incluso la presencia de ambos centros le da esa categoría y esa vitalidad a la lucha. Era cuando San Francisco paraba, Barahona paraba. Cuando Barahona paraba, San Francisco paraba. Y por eso la actitud de Balaguer hacia ambas provincias, que no había manera de que Balaguer la soportara a ninguna de las dos. Bueno, vamos a ver. Pero ahora. mire, sí. El centro, hoy UAS Barahona, anterior colegio regional, transformó totalmente la región suroeste, la transformó total, porque las oportunidades eran solo preparar bachilleres para traerlo a la sede, a la capital, a hacerse profesionales. No había, cuando se transforma en centro universitario regional, eso va cambiando la simetría. La UAS no solamente tiene una cultura de viajeros y de que los profesores son, es que eso es una cultura de solidaridad no vista en América Latina, de hacer equitativo los recursos intelectuales académicos para producir el desarrollo armónico de un país. Entonces nosotros tenemos que ver más allá del asunto. La UAS construye con el surgimiento de su centro una cultura de solidaridad y de oportunidad para todo el país. En principio se cursaba, era solo el primer año de preuniversitario, vamos a decir, el colegio universitario. En el caso de San Francisco de Macorís, del CURNE, en muy poco tiempo ya estaba la carrera de educación. Sí. Porque así fue que inició en Sobre el este. todo era el fin de semana. En el este era hizo un intento varios años antes, pero no como centro regional. Era para la profesionalización de maestros en servicio. Exactamente. En San Francisco se inició con esa parte y con la carrera de bioanálisis en el nivel técnico. Y radiología. Y radiología vino después. Enfermería. Sí. O sea que Tiempo después vino comunicación, yo me matriculé allá en principio. Y después me trasladé aquí porque no la daban completa. Comunicación a nivel técnico también. Sí, ya 2 o 3 años después. En Barahona la experiencia fue más o menos parecida. Pareció, y me parece a mí, viéndolo desde ahora, que fue una especie de molde. En el sentido de que nosotros como centro nos iniciamos ofertando al colegio universitario, como le llamábamos el CU. Ese colegio universitario que era un año, el estudiante se tenía por un año, pero pocos meses después ya se comenzó a ofertar carrera en educación con 3 salidas. Le llamábamos para entonces el nivel técnico, profesorados en filosofía y letras, profesorados en matemática y física y profesorado en biología y química. Hoy, ¿cuántas carreras imparte la UAS en Barahona? Nosotros tenemos una oferta de grado de 17 carreras universitarias, son muchas. ¿Cuáles son esas carreras? Bueno, ¿Me pueden mencionar las principales? Sí, las principales, nosotros tenemos educación en todas las salidas. Educación básica, educación inicial, educación mención ciencias sociales, mención matemática, matemática y física, biología y química, biología, en todas las salidas. Tenemos derecho, tenemos agronomía con 3 salidas, tenemos contabilidad, tenemos orientación académica, tenemos enfermería, bioanálisis, tenemos premédica. Premédica son 2 años de medicina que hacen los estudiantes previo a venir aquí a Santo Domingo, porque todavía no tenemos las condiciones para ofertar la carrera Pero ya completa. es un paso de avance, ¿no? Y de economía para los bolsillos de los padres, de esos padres que se ahorran de tener un muchacho aquí en Santo Domingo, lo que implica tenerlo en las condiciones mínimas que se requiere tener un muchacho estudiando medicina. Entonces son 2 años que dura en su casa,
tranquilito ahí. Entonces eso se le oferta. Son 17 carreras de grado. Y en el posgrado, al igual que San Francisco, tenemos ahora mismo en oferta 6 programas. Concluimos, apenas hace un par de semanas que concluimos 9 grupos de monográficos de 52. ¿En cuáles profesiones tienen el programa? En educación, que es lo que más se demanda, en derecho, en enfermería, bioanálisis, la misma agronomía, y en una carrera importante que necesitamos allá un poco para esperar un anunciado desarrollo en la parte turística, que es la carrera en turismo. Qué bueno. ¿Y la UAS San Francisco cuáles son? ¿Cuántas carreras tiene? En la UAS Recinto San Francisco se ofertan 32 carreras. 32. Bueno, todas las de educación. Todas las de educación, con varias promociones ya. Medicina ya la imparten allá, ¿verdad? Con varias promociones ya, con una primera promoción en ingeniería civil, que fue en la pasada investidura de noviembre del año pasado, agrimensura, enfermería, contabilidad, administración, mercadeo, comunicación social. Bueno, una oferta curricular. Y las carreras yo imagino que ambas las imparten ligadas a la tecnología de computadora y eso, ¿no? Sí, nosotros hemos avanzado bastante en términos de tecnología. Hay un avance significativo, no el deseado naturalmente. Yo quiero agregar que la dimensión del doctor Jacobo Moquete de la Rosa, sería injusto no mencionar al doctor Jacobo Moquete de la Rosa, al doctor Jesús de la Rosa también. Eran de la Rosa, tenían que ser rosa. Que fueran varones, tenían que ser rosa. Fueron de los que más apoyaron. Y ese grupo de vanguardia, porque en ese momento en la UAS existía una resistencia para que no se expandiera a todo el territorio de la República Dominicana. Y hoy tener 19 recintos, centros y subcentros, la UAS haberse convertido en una universidad nacional, tener más del 40% de los matriculados de la UAS en el interior del país, San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región noreste, su pujanza en términos económicos, sociocultural y político, si se retira el aporte de ese CURNE y de esa UAS Recinto San Francisco, y yo generosamente agrego que los 40 años de la Universidad Católica Nordestana. Sí, también, que vino a ser un complemento, vino a ser un complemento. A cubrir un espacio, un nicho, que la vida ha demostrado. Que por cierto, yo creo que ayudó también a desarrollar la UAS por una cosa. Porque yo recuerdo que había ciertos celos entre los uasdianos y después se dieron cuenta que eso ayudó porque la misma sede central dijo, bueno, si aquella universidad privada está ofertando tales y cuales carreras, hay que también fortalecer el CURNE, entonces eso ayudó. Yo creo que la dimensión de esas personas que se involucraron, porque se involucraron y fueron a impartir docencia a esos lugares. Sí, yo recuerdo que las lumbreras de la UAS viajaban. No fue una decisión teórica de que vamos a establecernos y vayan ustedes, sino que el doctor Jacobo Moquete fue el primer director. Y tengo entendido que el doctor Jesús de la Rosa fue el primero en Barahona. Director. O sea, abandonaron la metrópoli, entre comillas, la metrópoli, estamos hablando del año 1970, de la ruta A y la ruta B aquí en Santo Domingo, dando vuelta dos rutas de guaguas, como decíamos en ese momento. Abandonar a Santo Domingo para irse al interior del país a residir, a dirigir una institución de educación superior en Barahona y en San Francisco de Macorís, que se establecieron esos dos centros por ser los principales lugares de resistencia enfrentando el régimen del momento. Por eso fue que se establecieron y por eso se desarrollaron, y desarrollaron también el comportamiento político de esas zonas. Bueno, pues no era una decisión muy fácil. No, fue una gran valentía y yo creo que una gran visión y un gran acierto. Vamos a una primera pausa.
Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando de un acontecimiento feliz, los 49 años de las dos universidades extensiones más antiguas de la UAS San Francisco y la UAS Barahona. ¿Cuál fue primero? Eso es un pleito cariñoso entre barahoneros y franco-macorizanos. Yo no me meto en eso, aunque soy franco-macorizano. El profesor Juan Tomás Olivero quiere dar algún dato interesante. Vamos a ver. Mira, el maestro Medina planteaba, pero yo creo que lo dejó inconcluso. Hay una verdad que todos tenemos que celebrar como institución, que es una unidad. La UAS tiene 14 centros, 2 recintos y 3 subcentros y 2 espacios de aula en Cotuí y la provincia de Santo Domingo. Recinto es una categoría. Exactamente. Entonces solo son recintos UAS San Francisco y UAS Barahona. Exacto. No, es ahí donde queremos entrar. ¿Y dónde que está el problema? ¿Qué es lo que queremos entrar? El desarrollo alcanzado por San Francisco en estos 49 años es superior al desarrollo alcanzado institucionalmente por el centro UAS Barahona. Pero eso quizás tenga que ver también con el desarrollo económico de la provincia. Por donde vamos. Es decir, San Francisco tiene en este momento una categoría en el orden institucional al que aspira a llegar todo centro universitario, incluyendo Barahona. Solo lo tienen San Francisco y la capital. Y Santiago. Santiago también. Bueno, fuera del campus nacional. Fuera del campus nacional. Esos son los 2 recintos. Santiago y San Francisco. Eso supone una serie de departamentos y unidades y un desarrollo interno en términos... Cierta autonomía. A cierta autonomía. Él es director general. Tiene la categoría del decano, creo que del decano, él es director de un centro. Tiene la categoría de un director de escuela. Ese es más o menos la... De escuela universitaria. De la escuela de la UAS. De la UAS, por ejemplo, tiene el mismo rango en el aspecto de equivalencia, en el trato institucional y en el trato de la estructura, y eso se debe a esas 32 carreras. Eso se debe que solo Santiago y San Francisco imparten la carrera de medicina, ingeniería civil, y tienen un grado, porque esas carreras tienen que ser certificadas por el Ministerio de Educación Superior. En Barahona hay presmédica. Entonces, es admirable, ¿no? Pero hay otra parte que el maestro nos dijo. San Francisco ya tiene el 95 o 96% de profesores que son de la misma región. Que se han ido formando. El requisito es el 60% para ser recinto. Para ser recinto. Y 12.000 estudiantes. Por ejemplo, ya Barahona con 13 o 14.000 estudiantes tiene esa categoría. Pues yo le digo, en el aspecto alcanzado ya por San Francisco, que se coloca por encima del 90%, aunque tuvo el 60% para ser aprobado. Eso era lo que yo le quería plantear, entonces, porque en principio, una de las cosas que decían los que no creían en la expansión de la UAS y de las otras universidades, no había profesores, era que decían, pero ¿dónde van a conseguir los catedráticos, los profesores? Y muchos decían, no, se irán formando. En principio viajaban mucho. Esa es la aspiración incluso del centro UAS Barahona, porque hasta que no complete ese 60% no puede optar por la categoría que se está planteando y que ya tiene recinto. Que tiene recinto, y que a los 50 años hay que celebrarlo, porque eso lo coloca al nivel de la sede y da el carácter de unidad. La universidad lo ha categorizado. Yo digo que yo en principio no estaba de acuerdo con la categorización, porque la UAS debe garantizar la calidad en la sede como en cualquier rincón del país, de lo que haga en su equivalencia. Pero esa es la realidad de hoy, que es una realidad digna de ser celebrada, y que es la aspiración que tiene todo centro universitario de los 14 que existen en este momento. Lo tiene en Puerto Plata, lo tiene en Mao, lo tiene en La Vega, lo tiene en Nagua, Barahona, Higüey, San Juan, Atomayor, San Pedro de Macorís,
que esa es una parte. Ese centro que está hoy en Higüey, que está en la resolución originalmente de San Pedro de Macorís. ¿Y qué pasó en San Pedro? Que no se empoderó la comunidad con el pugilato que venía ya naciente sí, porque, desde la URSS. Hablábamos de eso en San Francisco. Hubo gente que aportó, usted recuerda, hasta local que prestó para... Incluso fue el caso de Barahona. La iglesia dio una facilidad con un colegio, pero como que no le hicieron caso. Entonces terminó en el Ceibo. Pero en el centro se estaba languideciendo. Y en el 79, cuando doña Ligia llega a ser directora de la oficina de los centros regionales, ella se lo echa al hombre y se lo lleva a Higüey. Porque ella se lo llevó. Como buena higüeyana. Y ahí es donde se desarrolla esa resolución, que es la 636 del año 66, porque se emitió una resolución para para Barahona y para San Pedro, pero la demanda de San Francisco de Macorís obliga a una acción concomitante con lo de Barahona. Pero con relación a la categoría de recinto, que como bien lo señala el colega Miguel, son 3 las condiciones que los reglamentos definen para lograr esa categorización. En primer orden está la matrícula estudiantil, 12.000 estudiantes se requiere tener, que tenga en curso unos 3 proyectos mínimos de investigación, porque las academias hoy no son docentistas pura y simple. Bueno, esa es la parte primaria, vamos a decir, formar profesionales. Sí, pero hoy se plantea una academia que esté orientada hacia la investigación. Incluso el registro de patentes, que aquí estamos en general un poco atrás en eso. Entonces, esos 3 proyectos mínimos, 3 programas de extensión. Entonces, nosotros ya como centro, en vez de 3 proyectos de investigación, tenemos 6. En vez de 3 programas de extensión, tenemos 4. Y ya con relación... Hábleme un poco de los proyectos de investigación. ¿En qué consisten, profesor? Bueno, los proyectos de investigación, y recientemente acabamos de aprobar por vez segunda la línea de investigación que nos iba a identificar para orientar estos proyectos de investigación. Nosotros tenemos en el campo de la salud, tenemos 2 proyectos en el campo de la salud. En el campo de la educación tenemos 2 proyectos. En el campo de la tecnología tenemos un proyecto. Tenemos en medio ambiente y recursos naturales, tenemos ahí un proyecto concebido y uno casi en ejecución. Es decir, que la UAS Centro Barahona, en lo que concierne a la investigación, no nos estamos quedando atrás. Claro, es un requisito para ese propósito. ¿Cómo ustedes acogen una propuesta de proyecto? ¿Eso lo presenta un profesor, lo presenta un estudiante, lo presenta quién? Nosotros tenemos, al igual San Francisco, tenemos una coordinación de investigación. La sede central tiene una dirección general de investigación. Entonces, en el centro, un maestro preocupado por la investigación puede presentarle a esa coordinación a través del director un proyecto que, al ser analizado, si es viable, pues la coordinación lo asume como un proyecto del centro y de la coordinación. Se prepara como proyecto, se somete a la Dirección General de Investigaciones de aquí de la sede central, y esta dirección puede acogerlo y aprobarlo. Entonces se desarrolla ese proyecto ya como un proyecto del centro, como un proyecto de la universidad. Y además vamos a decir que sea útil para la comunidad, ¿verdad? Sobre todo, porque toda investigación va dirigida a presentar alternativas de solución a una situación, problema, no es un ejercicio que pudiera estar correctamente, que pudiera estar aquejando o afectando al contexto de donde se va a desarrollar o donde se está dando la situación problema. Vamos a darle un chance al profesor, porque así sí es bueno, 2 para 1. 2 barahoneros fervorosos, como hay uno de los 2. Hay un barahonero fervoroso. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál será? Usted se pone a buscar los artículos de Acento. Ah, bueno, Ahí llega, saca inmediatamente la conclusión. Nosotros hemos dado un paso de mucha trascendencia en términos de la investigación, porque ya constituimos el Consejo de Doctores. En el recinto hay una cantidad de doctores con ese nivel
¿verdad? Por encima de la maestría, un nivel superior. Y ese consejo de doctores que viene funcionando con la coordinadora de investigación, la doctora Alfa Yané Frías, joven, muy talentosa del área de psicología, tienen organizado hasta un congreso de investigación a nivel estudiantil para realizarlo ¿Lo celebran todos los años? No, es por primer año que Ah, se va a ya. realizar. No se ha porque establecido nosotros periódicamente. tenemos 8 meses Sí. al frente del recinto. No encontramos ningún proyecto de investigación en proceso, pero hoy mismo me comunicaba ella que se han sometido ya 3 propuestas, una en el área de salud. El doctor Pablo Holguín, muy motivado, presentó un proyecto ya para el área de la salud. En extensión sí tenemos varios proyectos medioambientales, estamos involucrados en el proceso de alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, medio ambiente, ya dije, en el área de salud somos, bueno, ya el jueves tenemos un operativo donde van a participar más de 100 estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina ya se involucran directamente en los barrios. Hace 15 días aproximadamente que desarrollaron un operativo contra el dengue, la chikungunya, visitando casa por casa en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Se realiza una labor permanente. Desarrollamos un proyecto también de recuperación de la memoria histórica, el heroísmo histórico, el patriotismo de San Francisco de Macorís. No puede quedarse en la conmemoración de cada fecha. Estamos estimulando a comunicadores para que hagan trabajos de audiovisuales, recuperando esa memoria, de manera que no se diga niño tal o fulano de tal o William Mieses, sino que se pueda recuperar la vida, ¿verdad? Y las nuevas generaciones se puedan poner en contacto directamente con esos mártires que parió San Francisco de Macorís en una lucha histórica en el año 1959, el 14 de junio, que aportó una cuota importante. Entonces, y en el 65 también. En el 65, el 25 de junio. Que fue el único intento que hubo de extender la resistencia una vez que aquí entraron. Que fracasó, pero preocupó al invasor bastante. Porque masacraron. Se le envió una señal, aunque no era para San Francisco de Macorís, sino que estaban involucrados varias provincias de la República Dominicana, pero en San Francisco fue donde se produjo esa masacre, porque fue una masacre, pero aunque se abonó con sangre, contribuyó a que se pudiera agilizar ese proceso ya de Profesor, y en cuanto a la producción bibliográfica, ¿están editando textos en la UAS San Francisco o cómo se hace? Supongamos que un profesor escribe un ensayo que puede servir de libro de texto para sus alumnos o simplemente para aportar al debate de una temática. ¿Se edita ese libro, se publica? Esas son de las deficiencias que tenemos, porque hay que decir que independientemente de la categoría de recinto, de centro, todavía hay un nivel de centralización desde la sede, que aún disponiendo de recursos, no pueden hacerlo. Por ejemplo, si los recursos que tiene el recinto fueran de una persona, mañana puede hacer una gran obra. Pero al estar en una cuenta única de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tener el Consejo Directivo la posibilidad de aprobar inversiones hasta los 300,000 pesos, ¿qué se puede hacer significativo con 300,000 pesos? De ahí en adelante hay que cubrir un trámite en la sede. Por ejemplo, hace 6 meses que nosotros decidimos la adquisición de 1,000 butacas y todavía las butacas no han llegado, porque hay que hacer la compra centralizada. Claro, hay que cumplir con la ley. Pero bueno, eso es los rigores de la administración, claro, y la transparencia. Pero en el recinto se puede cumplir con la ley 340, o sea, se puede perfectamente cumplir y hacer una licitación
con toda la transparencia. Entonces, esas limitaciones impiden que se pueda decidir, vamos a montar una impresora. O a pagar una edición. O a pagar una edición. No tenga que tener una imprenta, ¿verdad? Bueno, pero se podría incluso, yo creo que se puede generar suficiente material bibliográfico desde una academia. Bueno, si tuviera una impresora propia, incluso puede obtener recursos porque puede hacer trabajos comerciales. Claro, se puede constituir en una de las llamadas. Como se hace en la sede. Entonces, hay trabas realmente. Yo creo que la actual rectora magnífica de nuestra universidad, el Consejo Universitario, tienen toda la voluntad ahora de quitar esos obstáculos para que puedan fluir los procesos y los recintos, centros y subcentros puedan responder con expectativas que hay que responderles ya. O sea, nosotros tenemos demandas que no resisten esos trámites pesados, burocráticos. Y para que no se queden atrás de la competencia, porque la UDETANA tiene sus editores y sus profesores publican sus libros, sus cosas, sus revistas. Profesores que publican, tenemos varios profesores que entonces eso sería un buen incentivo. Mira, con relación a eso, yo quisiera llamar la atención. Ya la UAS no opera sola. Ya nosotros como universidad, que esa masificación, esa gran masificación, gracias a la existencia de estos dos recintos y de estos 14 centros y los subcentros que tenemos, la capital se ha ido descongestionando un poco, porque imagínense usted que los 17.000 de San Francisco más los 14.000 de Barahona estuvieran en la capital, por citar dos. No, sería de los 16. De por sí está masificada ahora. Sí, ¿qué será, profesor? Un 42% más. Entonces, que está no cupieran. O sea, yo creo que el gobierno dominicano, por ser la universidad del pueblo, la universidad pública, debiera ir en mejores atenciones, sobre todo a los centros, a los recintos y a los subcentros, que a veces aparentamos estar como una especie de desamparado. No vemos esa presencia, esa asistencia real y efectiva del gobierno central, yendo en ayuda para que podamos brindar ese servicio. Pero de lo que sí superior. El Estado hizo es que en ambos casos les construyó edificaciones modernas. Ahí voy, incluso sí. Por ejemplo, Barahona, que se inaugura su ciudad universitaria en el 2011, por el uso en demasía, ha caído en una especie de deterioro, que para darle respuesta a un programa de mantenimiento sin las posibilidades, porque no la tenemos, a veces se nos hace cuesta arriba y tenemos que estar constantemente clamando, rogando, pidiendo al gobierno que vaya en nuestro auxilio, y sobre todo que estas obras se hicieron con algún nivel de deficiencia en el sentido de los vicios de construcción propio. Por ejemplo, yo tengo áreas ya que cuando llueve, fuera escampa y dentro sigue cayendo agua. Caramba, entonces, si no tengo un plan de mantenimiento, pues eso se deteriora a un nivel que lo que pudiera ahora resolverse con 10 pesos, bueno, como es el caso del espacio más importante que tenemos, sale mucho más el espacio más importante que tenemos en la región ahora mismo, el Auditorio Dr. Antonio Méndez. Es el espacio más importante de la región para los grandes eventos, para las grandes actividades que se pueden hacer desde la región. El deterioro de este espacio tan importante, en un primer momento, cuando presentamos el auxilio para repararlo, se nos iba en un presupuesto que se presentó $1 millón de pesos. Pues el deterioro aumentó y fue tan grande que por suerte ahora, un clamor nuestro, el Ministerio de Obras Públicas lo está interviniendo, pero hay un presupuesto de casi 7 millones de pesos. Sí, no, porque los costos se van disparando. Exacto. ¿Cómo anda la planta física de la UAS San Francisco? En el caso nuestro, como fue el resultado de luchas y de improvisaciones, no se planificó una ciudad universitaria como en Agua, en San Juan de la Maguana, en Barahona, Santiago, Valverde Mao, etcétera, Bonao. Nosotros nos quedamos como la Cenicienta, con 8 edificios, 4 gazebos, que es la planta física de la que disponemos,
pero los laboratorios tienen que estar en los edificios de aulas, la biblioteca está en los edificios de aula, no disponemos de un auditorio, no fue techada la parte central de esos edificios como en otros lugares, y por eso precisamente mañana, a instancia del gobernador, por una solicitud que hicimos, que se publicó bastante, vamos a entregarle un documento directamente al presidente de la República, que va a estar en San Francisco realizando algunas inauguraciones, donde vamos a solicitar que los terrenos que tiene el Ministerio de Agricultura al lado de la universidad sean donados a la UAS para poder completar la ciudad universitaria. Nosotros necesitamos un edificio de biblioteca, un edificio de medicina, edificio de laboratorios, un auditorio, aulas, bueno, un auditorio, lo que tenemos es un salón de actos. Y ese salón de actos se ha convertido en el principal centro cultural de la región, donde más eventos importantes se realizan en San Francisco de Macorís y la región, en ese salón de actos con capacidad para 250 personas. O sea que hace falta que se Entonces, dote de una mejor planta. Mañana queremos que al entregar el documento, pues el presidente de la República le ponga atención, porque ya no tenemos espacio para seguir creciendo con nuevas carreras. Y hay ofertas para nuevas carreras. Bueno, vamos a poner un puntito ahí, profesor, para ir a una pausa que me están pidiendo. Cuando retornemos, vamos a entrar más en detalle y ver un poco la procedencia de los estudiantes en ambos casos, que yo sé que ya sobrepasan mucho la localidad en donde están asentadas, porque Barahona hay una parte, y Mogoaca, San Francisco hay una parte de estudiantes, pero yo sé que muchos estudiantes de muchas provincias viajan a estudiar a estos importantes centros de estudio. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando y aprendiendo aquí con los profesores Miguel Ángel Medina Liriano, aquí a mi derecha, director de la UAS San Francisco de Macorís, el profesor Manuel Antonio de la Cruz Fernández, director de la UAS Barahona, y el profesor Juan Tomás Olivero, que no es director, pero fue director de centros regionales de la UAS y además un barahonero de pura cepa, como decimos. Le quería preguntar respecto a la procedencia de los estudiantes, y eso habla un poco, que hablemos del impacto, no solo local, sino regional. En el caso de San Francisco, aunque ya la UAS se ha expandido, ¿siguen siendo estudiantes de la región los que van a la UAS? Fundamentalmente de 3 provincias. 3 provincias, ¿cuáles son? La provincia de Duarte completa, desde Arenoso, el Bajo Yuna, Pimentel, Castillo. De la provincia Juan Sánchez Ramírez, acuden 5,000 estudiantes. Todos los días. Al recinto, durante la semana. Sí. Durante la semana. Y de la provincia Hermanas Mirabal, Villatapia, Tenares y el municipio de Salcedo. O sea, esas son las provincias donde se tiene la incidencia directa. Podrán venir algunos estudiantes así de otros lugares, en La Vega que no hay medicina, pero la gran mayoría de la matrícula estudiantil de 3 provincias. En el área de educación es importante destacar que el semestre pasado, de los aproximadamente 18,000 estudiantes que tenemos, 6,136 estudian educación. Y ahora que en la UAS las carreras van a ser a nivel de especialidades, por ejemplo, ya no es educación, mención biología, matemática, física, sino que será física, química, matemática. Es como con un concentrado ahora. El soporte de la educación en la región está en la UAS. La educación, me imagino yo que tiene un nuevo auge después que se ha mejorado las condiciones de trabajo, ¿verdad?, de los educadores. Ha crecido bastante la matrícula, hay mucho interés, aunque el ministerio está poniendo controles porque no puede seguirse masificando sin ningún control. Y además el rigor, la calidad y también, el rigor se están estableciendo medidas
para tener mayor control. Pero en ambos casos, y garantizar la calidad. ¿Sigue siendo la pedagogía la carrera de mayor Sí. En Barahona, número de estudiantes? sí, en ¿verdad? Barahona, al igual que en San Francisco, la carrera más demandada, las carreras de educación. De educación. En sus diferentes salidas o menciones, como le establecemos, y tal cual lo señala el colega Miguel, las carreras en educación ya no serán, bueno, desde ya, antes, y estamos culminando con los que están matriculados, eran licenciaturas en educación, mención esto o aquello. Ahora ya será licenciatura en química para educadores, sí, para Sí, educadores. O sea, la secundaria. concentración, exactamente, la concentración sería el área curricular, no educación para, sino el área curricular para secundaria. Ese planteamiento lo hizo hace mucho un gran profesor de la UAS, lamentablemente fallecido de tiempo, el profesor Darío Solano, que él trató de cambiar muchas cosas, pero fue un visionario muchos años atrás de cómo debían hacerse las cosas. Él decía que se sellaba invertido. Y con relación al traslado, nosotros tenemos una movilidad estudiantil de 4 provincias, como señalé en principio. Nosotros recibimos estudiantes de toda la provincia de Pedernales, a unos 200 y tantos kilómetros de Barahona, hasta Pedernales. Recibimos de la provincia Independencia, de la provincia Bauruco y del propio Barahona. Y esto que ya tenemos un hijo en Neiva con un subcentro, el subcentro UAS Subcentro Neiva, que tiene una matrícula ya a tomar en consideración. Neiva acaba de cerrar con una matrícula de 1.400 estudiantes, muchos de los cuales, si quizás no llega la UAS a Neiva, no estuvieran siendo parte de la experiencia de la educación superior, porque fueron muchachos y muchachas, muchos de los cuales ya habían dado el paso de conformación de familia y por esta razón, entre otras, no podían irse a Barahona y mucho menos a la ciudad capital. Entonces estaban ahí sin ninguna posibilidad de accesar a la educación superior, pues a la llegada de Neiva ingresan, son parte, ya algunos están incluso terminando, ya otros terminaron y contentos todos porque Neiva tiene educación superior, dependen de nosotros como UAS Barahona y estamos desarrollando estos procesos educativos en el nivel superior con las precariedades propias de las limitaciones que se nos impone, pero haciendo un trabajo en dirección de lograr la misión y la visión de la UAS y esos objetivos que nos dan origen. En cuanto al vínculo que ustedes mantienen, vamos a ver en el caso de la UAS Barahona, con los graduandos, ¿existe alguna asociación que los reúna? ¿Ustedes tienen algún vínculo? ¿A ustedes les consta que la mayoría se queda ejerciendo en la misma región o migra? Con relación a Barahona tenemos un caso muy particular. Barahona y la región Enriquillo en su totalidad, Barahona como centro hegemónico de esa región, que la componen estas 4 provincias, es una región con algunas limitaciones. El mercado laboral muy limitado para recibir todos estos egresados. Mira, ahora el día 4 de abril tenemos programado un acto de graduación en el que tenemos previsto investir el número más alto de egresados con casi, si no se inscriben algunos más, porque todavía tenemos abierto el proceso para esa graduación, pero ya tenemos seguro que se van a graduar más de 900 estudiantes en el grado y tenemos casi 100 y tanto en el posgrado. Entonces, cuando esa gente egresa de sus respectivas carreras y se queda en una región que no le garantiza un empleo, entonces esa gente tiende a emigrar. Normalmente vienen, pero ya en condiciones diferentes, a la ciudad capital en busca de mejores condiciones, pero ya formado, porque vienen a insertarse. Sí, y una gran parte de ellos llega y se inserta de inmediato. O se va a otra provincia. O se va a otra hay mucha provincia. movilidad también. Por ejemplo, para citar un solo de estos ejemplos, una jovencita que se graduó muy joven allá en la carrera de contabilidad, pero una lumbrera esa niña, se puso en busca de su primer empleo, como decimos, en Barahona, regó currículum por todos los sitios y no tuvo la oportunidad. Y emigró aquí a la ciudad de Santo Domingo y no bien llegó.
Ya tenía trabajo. Cuando ya tenía trabajo, y trabajo con un salario envidiable, porque la información que se me dio, porque quise darle el seguimiento, porque era muy buena, es muy buena, estudiante y por ende muy buena profesional, comenzó con un salario para hacer su primer empleo. Por encima del promedio. Por encima del promedio, pero muy por encima del promedio. Qué bueno, qué bueno. Profesor, ya el final, vamos a ver para despedirnos. Bueno, quiero decir que en el caso nuestro, el crecimiento económico, que no es lo mismo que desarrollo, el crecimiento económico en la región ha sido muy significativo. La pujanza de la provincia, de cada una de las provincias de la región, han permitido que la mayoría se inserte, se mantengan, principalmente los que estudian educación, se quedan en la región. Pero yo conozco muchísimos muchachos también, médicos, abogados, médicos, ha ido muy bien, arquitectos. Muy bien, porque el crecimiento económico, socioeconómico en la región ha sido muy significativo en los últimos tiempos. Se requiere de algún estudio ya más riguroso para poder determinar el impacto dónde están ubicados los egresados. Una deficiencia que tenemos es que no hay una asociación de egresados de las diferentes carreras, incluso que ya con ese nivel de masificación no puede ser egresados en general, sino de la carrera de medicina, de ingeniería, de educación, etcétera. Pero puedo decir al final, o reiterar lo que decía en algún momento, el desarrollo económico, social y cultural de San Francisco de Macorís y la región seguirá vinculado a la pujanza de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos una gran cantidad de estudiantes en educación, pero tenemos más de 1.500 en medicina, en psicología, ingeniería agronómica, la única universidad que imparte ingeniería agronómica, y ahora estamos tratando de impulsar la carrera de veterinaria en la región. Entonces, el desarrollo de esa región seguirá siendo en gran medida determinado por el desarrollo, por la fortaleza de la UAS Recinto San Francisco de Macorís. 350 docentes con una buena matrícula de doctores y prácticamente los demás con el nivel de maestría, con más de una maestría cursada. Se trata de la mayor concentración de recursos humanos especializados, yo creo que en toda la región del Cibao. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a los profesores Miguel Ángel Medina Liriano, director de la UAS San Francisco, al profesor Manuel Antonio de la Cruz Fernández, director UAS Barahona, y al profesor Juan Tomás Olivero, profesor, ¿verdad? Y además que había sido director de los centros regionales de la UAS, y además es un destacado articulista nuestro aquí en Acento también. Muchísimas gracias por estas informaciones. Y a ustedes, amigas y amigos, no se nos vayan, que siempre hay más en Acento.